La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México. El sol teñía los edificios de un naranja cansado, y en las calles ya comenzaba el bullicio de los vendedores ambulantes, los claxones impacientes y las voces entrelazadas que anunciaban la llegada de la noche. En una casa modesta, de fachada color crema ya desgastada por el tiempo, vivía Isabel García, una mujer de 62 años, de cabello grisáceo recogido en un moño apretado y manos que hablaban de toda una vida de esfuerzo. Aquella tarde, Isabel barría el pequeño patio delantero, como lo hacía cada día, cuando escuchó el chirrido metálico del buzón. ¿Otra vez publicidad?, murmuró, con ese tono entre resignación y fastidio que se vuelve costumbre en la rutina diaria. Se acercó lentamente, se inclinó y sacó el pequeño manojo de sobres que alguien había dejado. Como sospechaba, la mayoría eran cuentas, anuncios y cartas del banco. Sin embargo, entre todos esos papeles impersonales, algo llamó su atención, un sobre amarillento, con las esquinas dobladas y la tinta casi desvanecida. Lo sostuvo con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. En el anverso, escrito con pluma fuente, podía leerse un nombre, Isabel García. Su propio nombre, pero trazado con una caligrafía que la estremeció de inmediato. No era cualquier letra. Era una escritura que había conocido muy bien en su juventud, una letra que hacía décadas no veía, pero que su corazón reconoció al instante. En la parte superior derecha, el matasellos revelaba algo inquietante, fecha, 1983. Isabel sintió que el aire se volvía más pesado. Su respiración se aceleró y, por un momento, pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. No puede ser, susurró, con la voz quebrada. Entró apresurada en la casa, dejó la escoba recargada contra la pared y se sentó en la mesa de madera de la cocina. El sobre seguía en sus manos, temblorosas. Pasó los dedos sobre el papel rugoso y viejo, como si intentara atrapar los años que había pasado guardado en algún lugar del mundo, olvidado, esperando el momento de aparecer. Su mente comenzó a dar vueltas. ¿Cómo era posible que algo enviado hace 40 años hubiera llegado justo ahora? ¿De dónde provenía? ¿Quién lo había retenido tanto tiempo? Pero lo que más le inquietaba no era eso. Era el remitente, el nombre que estaba escrito en la esquina superior izquierda. Andrés Gutiérrez. Isabel cerró los ojos. De golpe, como si alguien hubiera abierto un cofre oculto, los recuerdos de su juventud la invadieron. Andrés. El muchacho que había marcado su vida de una forma que jamás se atrevió a confesar. El joven de mirada intensa y sonrisa tímida con quien había compartido paseos, risas, secretos y silencios que decían más que 1000 palabras. Andrés, su amigo, su casi amor, aquel que desapareció de su vida sin explicación clara, dejándola con un hueco en el corazón. Isabel tragó saliva. ¿Por qué ahora, Andrés?, se preguntó en voz baja, como si él pudiera escucharla a través del tiempo. Con manos nerviosas, deslizó un cuchillo por la solapa del sobre. El papel crujió, liberando un aroma a humedad y polvo, un olor que parecía arrastrar consigo los años perdidos. Dentro había una hoja doblada en dos, escrita con la misma caligrafía elegante. Se detuvo unos segundos antes de leer. Parte de ella temía lo que encontraría, como si esas palabras pudieran cambiar todo lo que creía de su propia historia. Finalmente, con un suspiro profundo, abrió el papel. Las primeras líneas la dejaron sin aliento. Isabel. Si estás leyendo esto, es porque tuve el valor de enviártelo. Llevo días, semanas, pensándolo. No sé si algún día entenderás lo que siento, pero no puedo seguir callando. Te amo. Te he amado desde hace tiempo, desde aquellas tardes en que caminábamos por el parque y fingíamos que éramos solo amigos. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Isabel. Sus manos apretaban el papel con desesperación. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera regresar a los años de juventud para vivir aquello que nunca vivió. Siguió leyendo. Soñaba con confesártelo frente a frente, pero el miedo me venció. No quería perder tu amistad,
ni tu mirada, ni ese lugar que tengo en tu vida. Pero si no te lo digo, siento que me voy a ahogar. Esta carta es mi única forma de no quedarme con la duda, ¿qué habría pasado si lo hubiera sabido? No sé si me corresponderías, Isabel. Solo sé que si no lo intento, jamás lo sabré. Isabel dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. La carta seguía. Había más líneas, más sentimientos guardados en tinta azul desvaída. Pero ella necesitaba respirar, detenerse, procesar lo que acababa de descubrir. Esa carta, ese sobre, había viajado 40 años para llegar a sus manos. 40 años tarde. Todo ese tiempo, ella había vivido convencida de que Andrés nunca la había amado, que lo suyo había sido un lazo de amistad interrumpido sin explicación. Y ahora, de pronto, descubría que el destino le había jugado una mala broma, un cruel engaño. Se levantó de golpe, caminando por la cocina, con pasos nerviosos, incapaz de quedarse quieta. «Dios mío», exclamó en voz alta. Si esta carta hubiera llegado en su momento, toda mi vida habría sido diferente. Miró hacia la sala, donde un portarretrato mostraba la foto de su difunto esposo. No había sido un mal hombre, no. Con él formó una familia, tuvo a su hija Lucía, construyó un hogar. Pero siempre en lo profundo de su ser había guardado la pregunta silenciosa, ¿y si las cosas hubieran sido distintas con Andrés? Ahora tenía la respuesta, sí, podrían haber sido. Volvió a sentarse, tomó la carta de nuevo y leyó las últimas líneas. Isabel, si decides no responderme, lo entenderé. Tal vez nunca debí escribir esto. Pero si alguna vez sientes lo mismo, búscame. No me iré muy lejos, siempre estaré esperando una señal tuya. Con todo mi corazón. Andrés. El silencio se hizo pesado en la casa. Afuera, los vendedores seguían gritando, los coches pitaban, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para Isabel, todo había cambiado en un instante. Miró fijamente la carta, y con la voz temblorosa, apenas audible, murmuró: ¿y si aún está vivo? El sobre amarillento seguía sobre la mesa, iluminado por el último rayo de sol que entraba por la ventana. Isabel no sabía cómo, pero sentía que aquel pedazo de papel acababa de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 4 décadas. Y detrás de esa puerta, aguardaba un camino que, de alguna forma, aún debía recorrer. La noche había caído sobre la ciudad. Isabel no había encendido la televisión ni la radio, no quería distracciones. La carta permanecía extendida sobre la mesa, como si tuviera vida propia, como si la tinta azul se moviera con cada mirada. Después de una cena ligera que apenas probó, subió lentamente las escaleras hacia su habitación. Llevaba la carta en las manos, apretada contra su pecho. El silencio de la casa se sentía más denso de lo habitual. Cada rincón parecía observarla, como si las paredes también quisieran escuchar lo que esas palabras habían revelado. Se sentó en la cama, encendió la lámpara de buró y volvió a leer. Esta vez lo hizo en voz baja, murmurando cada frase, como si así pudiera escuchar la voz de Andrés a través de los años. Y de pronto, los recuerdos comenzaron a fluir con fuerza, arrastrándola hacia aquel tiempo en que todo era distinto. Un viaje al pasado. Tenía apenas 21 años cuando conoció a Andrés. Era estudiante de literatura en la UNAM, y él, estudiante de arquitectura. Coincidieron en un taller cultural en Coyoacán, un espacio pequeño donde jóvenes compartían poesía, música y sueños imposibles. Isabel recordó la primera vez que lo vio, delgado, de cabello rebelde y sonrisa tímida, con una libreta bajo el brazo y los ojos llenos de curiosidad. ¿Ese asiento está ocupado?, le había preguntado él, señalando el lugar vacío a su lado. No, adelante, respondió ella, intentando ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Desde ese momento, las coincidencias se multiplicaron. Caminatas por los jardines universitarios, tardes de café en la esquina de Insurgentes, charlas interminables sobre libros, música y política.
Andrés tenía la capacidad de escucharla como nadie más lo hacía, de hacerla sentir importante, como si cada palabra suya tuviera un peso único. Isabel suspiró, recordando aquel parque donde solían sentarse bajo un fresno enorme. Ella leía en voz alta poemas de Benedetti o de Jaime Sabines, y él la miraba como si no existiera nada más en el mundo. Nunca hubo una confesión directa, pero había gestos, la forma en que él le apartaba un mechón de cabello de la cara, el modo en que ella buscaba su mirada para encontrar seguridad. Eran jóvenes, y aunque nunca lo hablaron, había un sentimiento creciendo en silencio entre los dos. El quiebre. Isabel cerró los ojos, y la escena que más le dolía volvió a su mente. Una tarde lluviosa de 1983, Andrés desapareció. No hubo despedidas, ni llamadas, ni explicaciones. Simplemente dejó de presentarse a clases, al taller cultural, a los encuentros habituales. Isabel buscó en su vecindario, preguntó a algunos amigos, pero nadie sabía nada. Durante meses, esperó verlo aparecer en la esquina, con esa sonrisa torpe y la libreta bajo el brazo. Pero nunca volvió. Con el tiempo, su vida tomó otro rumbo, conoció a Julián, el hombre que sería su esposo, y decidió enterrar ese capítulo. Pero ahora comprendía. Tal vez Andrés nunca desapareció por completo. Tal vez aquella carta era la clave que explicaba su ausencia. La hija. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, su hija, una mujer de 36 años, de cabello castaño claro y mirada firme. Vivía cerca, pero solía visitar a su madre casi todas las noches. Abrió la puerta sin tocar, como siempre hacía. «¿Mamá? ¿Todavía despierta?», preguntó, entrando con una bolsa de pan dulce. Isabel escondió rápidamente la carta bajo una revista, como si fuera un secreto prohibido. «Sí, hija». «No tenía sueño», contestó, con una sonrisa forzada. Lucía la miró con sospecha. Conocía demasiado bien a su madre. «Te noto rara, ¿todo bien?». Isabel dudó unos segundos. Quería contarle, pero algo en su interior la detuvo. Tal vez no era el momento. Tal vez Lucía no entendería lo que esa carta significaba. «Sí, hija». Solo estaba recordando cosas de antes. Lucía dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó a besarle la frente. «Pues mañana me cuentas, ¿sí? No te vayas a desvelar». Isabel asintió, sonriendo, pero en su pecho sentía un nudo. Cuando su hija se fue, sacó nuevamente la carta y la observó. La decisión. Esa noche casi no durmió. Se revolcaba entre las sábanas, una mezcla de nostalgia y ansiedad la mantenía despierta. ¿Qué había sido de Andrés en todos estos años? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca recibió esa carta? A las 4 de la mañana, encendió la lámpara y se incorporó. Tomó una libreta y escribió un nombre en la primera hoja, Andrés Gutiérrez. Debajo, trazó una pregunta que se repetía en su mente como un eco. ¿Dónde estás? Sabía que no podía quedarse con la duda. Aunque habían pasado 40 años, aunque el mundo hubiera cambiado, aunque ella ya fuera una mujer mayor, necesitaba buscarlo. Necesitaba saber qué fue de aquel amor perdido. La carta no era solo un recuerdo. Era un llamado. El amanecer. Cuando la primera luz del día entró por la ventana, Isabel ya estaba decidida. Preparó café fuerte, se sentó frente a la mesa de la cocina y desplegó un viejo álbum de fotos. Entre páginas amarillentas encontró algunas imágenes de su juventud, ella y Andrés en el parque, en un festival universitario, sonrientes, con el mundo entero por delante. Pasó los dedos sobre la imagen de él, como si pudiera traerlo de vuelta. «Te voy a encontrar, Andrés, aunque me cueste el alma», murmuró. El reloj marcaba las 7 cuando escuchó de nuevo el chirrido metálico del buzón. Corrió a abrir, con un impulso extraño. Esta vez solo eran cuentas y anuncios. Pero la sensación la estremeció,
como si cada carta que llegara de ahora en adelante pudiera traer consigo otra revelación. Se quedó de pie, mirando la calle vacía, con la carta amarillenta apretada en la mano. Sabía que el viaje que estaba por emprender no sería sencillo. Había demasiados silencios que desenterrar, demasiados recuerdos adormecidos. Pero también sabía que no tenía opción. Con la voz firme, casi como una promesa, dijo en voz alta: «Este no es el final, Andrés. Es apenas el comienzo». La mañana avanzaba lentamente en la casa de Isabel. El aire olía a café recién hecho y a pan dulce, pero ni el aroma ni el sol que se colaba por la ventana lograban aliviar la ansiedad que le pesaba en el pecho. La carta, todavía extendida sobre la mesa de la cocina, parecía observarla como un testigo silencioso de lo que estaba a punto de hacer. Habían pasado 40 años desde que vio por última vez a Andrés, y sin embargo, cada detalle de él seguía grabado en su memoria. El tono cálido de su voz, la forma en que se reía con la cabeza inclinada hacia atrás, las tardes en que ambos soñaban con un futuro que nunca llegó. Ahora tenía un propósito: encontrarlo. El primer intento. Isabel encendió su viejo computador portátil. No era una experta en tecnología, pero sabía lo suficiente para hacer una búsqueda en Internet. Tecleó con manos temblorosas: Andrés Gutiérrez, Arquitectura, Ciudad de México. La pantalla se llenó de resultados: despachos de arquitectos, noticias, perfiles profesionales. Algunos nombres coincidían, pero ninguno parecía ser él. Clic tras clic, la frustración crecía. Tantos Andrés Gutiérrez en el mundo, ¿y cómo sabré cuál eres tú?, murmuró, llevándose una mano al rostro. En un impulso, abrió su caja de recuerdos, una caja de madera donde guardaba fotografías, boletos de conciertos, cartas y notas de juventud. Entre papeles doblados encontró una postal de 1982, firmada por Andrés, con una dirección escrita a mano: Colonia Roma, calle Orizaba. Su corazón dio un brinco. Claro. Esa fue tu casa. Sin pensarlo más, anotó la dirección en un papel. Un viaje a la Roma. La ciudad había cambiado demasiado en 40 años. Cuando Isabel bajó del taxi en la calle Orizaba, la sensación fue extraña: todo era familiar y desconocido al mismo tiempo. Las fachadas antiguas seguían ahí, aunque pintadas de nuevos colores, con cafeterías modernas y tiendas de diseño ocupando los espacios que antes fueron vecindades humildes. Caminó lentamente hasta el número escrito en la postal. Frente a ella, se alzaba una casona restaurada, con balcones de hierro forjado y ventanas altas. Ya no parecía un hogar, ahora era un despacho de abogados. Respiró hondo, se armó de valor y entró. En la recepción, una joven la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Isabel dudó. No quería sonar absurda. «Perdón, estoy buscando información sobre la familia que vivía aquí hace muchos años. Se apellidaban Gutiérrez». La recepcionista frunció el ceño y negó con la cabeza. «Lo siento, señora, pero esta casa pertenece a la firma desde hace 20 años. No tenemos registros anteriores». Isabel bajó la mirada, decepcionada. Antes de irse, preguntó con timidez: ¿no sabrá de algún vecino antiguo que recuerde a la familia? La recepcionista pensó un momento. Podría preguntar en la panadería de la esquina. La dueña lleva aquí toda la vida. La panadería. El aroma a pan recién horneado la envolvió en cuanto cruzó la puerta. Una mujer de cabello canoso y delantal manchado de harina la atendió detrás del mostrador. «Buenos días, señora. ¿Qué le ofrezco?». Isabel sonrió con nerviosismo. «En realidad, vengo buscando algo más que pan. Estoy buscando a alguien que vivía aquí, en esta colonia, hace muchos años. Andrés Gutiérrez, de la casa de la calle Orizaba. ¿Lo recuerda?». Los ojos de la panadera se abrieron con sorpresa. «Andresito. Claro que lo recuerdo. Era un muchacho muy educado,
Siempre venía por conchas para su mamá. ¿Usted quién es? Isabel sintió un nudo en la garganta. Una amiga de la universidad. La mujer sonrió con nostalgia. Hace muchos años que no lo veo. Su familia se mudó a Querétaro a mediados de los 80, después de que la mamá enfermó. ¿Querétaro?, repitió Isabel, con el corazón acelerado. La panadera asintió. Sí. Recuerdo que me mandó una carta de despedida. Decía que iba a seguir estudiando allá. Isabel cerró los ojos un instante. El rastro estaba vivo. La confesión a Lucía. De regreso en casa, Isabel no pudo contenerse más. Sentó a su hija Lucía en la sala y le mostró la carta. Lucía la leyó con cuidado, en silencio. Al terminar, levantó la vista, incrédula. ¿Esto es real? ¿Alguien te escribió esto y nunca te llegó? Isabel asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, hija. Andrés, él, pudo haber sido mi vida. Lucía suspiró, intentando procesarlo. ¿Y ahora quieres buscarlo después de 40 años? Necesito hacerlo, Lucía. No puedo morir sin saber qué pasó. La hija la miró con mezcla de ternura y preocupación. Mamá, tienes que ser consciente. Puede que esté casado, que tenga otra vida, que ni siquiera te recuerde. Isabel bajó la mirada, pero respondió con firmeza. No importa. Solo necesito saber. Lucía la tomó de la mano. Entonces no lo harás sola. Yo te voy a acompañar. El descubrimiento inesperado. Esa misma noche, mientras buscaban en línea más pistas sobre Andrés, Lucía encontró algo inquietante. Mamá, mira esto, dijo, señalando la pantalla del portátil. Era una nota periodística antigua, digitalizada en un archivo de un periódico de Querétaro. El titular decía: joven arquitecto Andrés Gutiérrez se ve involucrado en accidente automovilístico en 1986. Isabel sintió que el aire le faltaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de terminar de leer. No, no puede ser. Lucía leyó en voz alta. El accidente ocurrió en la carretera a San Juan del Río. Se reporta que sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Su recuperación tomó meses y se mantuvo fuera de la vida pública. Isabel se llevó las manos a la boca. Sobrevivió, pero, ¿qué pasó después? Ambas se miraron, con el corazón latiendo a 1000. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que estaba a punto de descubrir una verdad que podía cambiarlo todo. Con la voz temblorosa, pero con decisión, Isabel murmuró: voy a ir a Querétaro. Pase lo que pase, tengo que encontrarlo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado. Isabel apenas había dormido unas horas, su mente daba vueltas una y otra vez sobre lo que había leído en aquella noticia. Andrés había sobrevivido, sí, pero, ¿qué clase de vida había llevado después de aquel accidente? Con una pequeña maleta en la mano y el corazón lleno de incertidumbre, abordó junto con Lucía el autobús rumbo a Querétaro. El camino, aunque relativamente corto, se le hizo eterno. A través de la ventana, veía extenderse la carretera, los cerros secos salpicados de cactus y los pueblos pequeños que parecían detener el tiempo. Lucía trataba de distraerla. Mamá, ¿y si lo encontramos? ¿Qué le vas a decir? Isabel suspiró. No lo sé, hija. Tal vez solo, gracias. O tal vez nada. Quiero verlo, quiero saber quién fue, quién es. Lucía apoyó la cabeza en el asiento. Solo prométeme una cosa, que no te vas a romper si lo que encuentras no es lo que esperas. Isabel la miró, acariciándole la mano. Eso no puedo prometerlo. Pero sí puedo prometerte que, pase lo que pase, esto me dará paz. La llegada a la ciudad. El autobús entró en Querétaro al mediodía. La ciudad combinaba lo colonial y lo moderno, casonas de cantera, calles empedradas,
plazas llenas de bugambilias, pero también avenidas amplias y centros comerciales. Isabel la observaba con una mezcla de nostalgia y extrañeza. Nunca había estado ahí, pero sentía que las calles guardaban un pedazo de su historia. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del centro histórico. Después de dejar sus maletas, Lucía tomó la iniciativa. Vamos a empezar por el hospital. Si quedó herido en un accidente tan grave, deben existir registros. Isabel dudó. ¿Y si ya no hay nada después de tantos años? Entonces iremos a los periódicos o a los colegios de arquitectos. No vamos a parar, respondió Lucía, decidida. El hospital. La fachada del Hospital General de Querétaro imponía con sus muros blancos y ventanales amplios. Isabel sintió un escalofrío al entrar. Podía imaginarse a Andrés, joven, tendido en una cama, luchando por recuperar su vida. En el área de archivo, una mujer de mediana edad las atendió. Buscamos información de un paciente de 1986, Andrés Gutiérrez, explicó Isabel, con voz baja pero firme. La archivista frunció el ceño. Señora, son muchos años. No solemos dar acceso a expedientes tan antiguos. Lucía intervino rápidamente. Entendemos, pero es muy importante. Es parte de una investigación personal. ¿Podría al menos confirmarnos si fue atendido aquí? La mujer dudó, luego revisó en una computadora. Después de unos minutos, levantó la vista. Sí, aquí está. Andrés Gutiérrez, ingresado en octubre de 1986 por politraumatismo. Estuvo hospitalizado varios meses. Isabel contuvo el aliento. ¿Y qué pasó después? La archivista negó con la cabeza. El expediente indica que fue dado de alta en abril de 1987. Después de eso, no tenemos más información. Isabel cerró los ojos, agradecida y frustrada al mismo tiempo. Estuvo aquí, pero luego desapareció. Un testigo del pasado. De regreso al centro, madre e hija entraron a un café para ordenar las ideas. Mientras Isabel removía distraída el azúcar de su taza, escuchó a dos hombres mayores conversando en la mesa de al lado. Uno mencionó el apellido Gutiérrez. Isabel no pudo evitar interrumpirlos. «Perdón», dijeron Gutiérrez. Los hombres se miraron sorprendidos. «Sí, ¿por qué?», preguntó uno de ellos. Isabel tomó aire. «Estoy buscando a un arquitecto, Andrés Gutiérrez. Estuvo aquí en Querétaro en los años 80. El más viejo de los dos arqueó las cejas. Andrés. Claro que lo recuerdo. Estudiamos juntos en la Facultad de Arquitectura. Era brillante, pero después del accidente, cambió mucho». Isabel se inclinó hacia él, con los ojos húmedos. «¿Qué pasó con él?». El hombre suspiró. «Dejó de estudiar. Estaba muy deprimido, siempre cojeaba un poco. Algunos decían que se fue a vivir a San Miguel de Allende con un hermano. Otros, que se quedó aquí, en una casa vieja en las afueras. La verdad, nunca más supe de él». Isabel sintió una mezcla de emoción y miedo. El rastro seguía abierto, pero cada paso la acercaba a una verdad que podía doler más de lo que imaginaba. La noche en el hotel. De regreso al cuarto, Lucía observó a su madre en silencio. Isabel estaba sentada en la cama, sosteniendo la carta contra el pecho. «Mamá», dijo Lucía suavemente, «¿y si él no quiere que lo encuentres?». Isabel la miró, con lágrimas que no terminaban de caer. «Hija, él me escribió esto hace 40 años. Y aunque el tiempo pasó, yo necesito contestarle, aunque sea tarde». Lucía suspiró, abrazándola. «Entonces mañana iremos a San Miguel de Allende. Si hay una mínima posibilidad de que esté ahí, la encontraremos». Isabel asintió. El corazón le palpitaba con fuerza, como si presintiera que la verdad estaba cada vez más cerca. El presagio. Esa noche, antes de dormir, Isabel salió al balcón del hotel.
Las luces de Querétaro iluminaban el horizonte, y el murmullo de la ciudad parecía un susurro lejano. En ese instante, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si lo que encuentre no es un reencuentro, sino una despedida? Cerró los ojos con fuerza, aferrándose a la carta como si fuera un amuleto. Pasara lo que pasara, estaba decidida a seguir adelante. El amanecer en Querétaro trajo un aire fresco y el sonido de los pájaros en los árboles. Isabel apenas había pegado los ojos durante la noche. Había soñado con Andrés, con aquel rostro joven que guardaba en su memoria, pero en el sueño estaba cansado, con los ojos apagados, como si cargara el peso de 1000 silencios. Lucía, en cambio, despertó con energía. «Mamá, ya pedí los boletos para San Miguel. Es solo hora y media de camino. Llegamos temprano y tenemos todo el día para buscar». Isabel asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. No estaba segura si la cercanía la reconfortaba o la asfixiaba. El viaje a San Miguel. El autobús serpenteaba entre colinas verdes y campos que empezaban a florecer con la temporada de lluvias. A lo lejos, se levantaban montañas bajas, y en medio del paisaje aparecían pequeños pueblos polvorientos, con casas de adobe y niños jugando en las calles. Lucía miraba fascinada. Este lugar parece detenido en el tiempo. Isabel sonrió levemente. Sí, y quizá por eso Andrés eligió vivir aquí. Un lugar donde los días pasan lento y nadie hace demasiadas preguntas. Cuando finalmente el autobús descendió hacia San Miguel de Allende, ambas quedaron maravilladas. La ciudad era un tapiz de colores, fachadas naranjas, rojas, amarillas, balcones con bugambilias, calles empedradas que subían y bajaban como un río petrificado. En el horizonte, la parroquia de San Miguel Arcángel se erguía como una llama de cantera rosa que parecía tocar el cielo. Isabel sintió un escalofrío. Aquí podría estar él. La búsqueda comienza. Después de instalarse en una pequeña posada familiar, madre e hija comenzaron a preguntar discretamente por Andrés Gutiérrez. En el mercado, entre puestos de frutas y artesanías, Isabel se acercó a una mujer mayor que vendía flores. «Disculpe, ¿ha escuchado de un señor llamado Andrés Gutiérrez?» Era arquitecto. La mujer se acomodó el rebozo y la miró con ojos cansados. «Andrés. Me suena. Creo que vivía en una casona vieja cerca del mirador. Hace años que no lo veo». Lucía tomó nota mental de la dirección aproximada. Más tarde, en una cafetería, preguntaron al dueño, un hombre robusto con bigote espeso. «Ah, claro. El arquitecto Gutiérrez. Venía seguido a tomar café aquí, solito, con sus planos viejos. Ya tiene tiempo que no aparece. Algunos dicen que enfermó, otros que se mudó a las afueras». Isabel apretó los labios. Cada respuesta era una pista, pero también una punzada de incertidumbre. La casona del mirador. Guiadas por las indicaciones, caminaron hasta llegar a un barrio alto de calles empinadas. Allí, entre casas pintadas de colores brillantes, se alzaba una casona gris, deteriorada, con ventanas cerradas y un portón de madera que parecía resistirse a cualquier visitante. Isabel se quedó inmóvil frente a la puerta. Aquí estuvo. Lo siento. Lucía miró alrededor. Pero está abandonada. Mira, las paredes tienen grafitis y la hierba creció hasta la entrada. De repente, una vecina que barría la acera se acercó. ¿Buscan a don Andrés? Isabel dio un paso hacia ella, con el corazón acelerado. ¿Usted lo conoció? La mujer asintió. Claro, vivió aquí muchos años. Era muy reservado, apenas saludaba. Siempre cargaba una libreta donde escribía cosas. Hace como 2 años que ya no vive aquí. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y sabe a dónde se fue? La vecina dudó. Dicen que a un pequeño pueblo cercano, Dolores Hidalgo. Algunos lo vieron allá, sentado en la plaza,
como perdido en sus pensamientos. La noche de dudas. Esa noche, de vuelta en la posada, Isabel no podía dormir. Caminaba de un lado a otro con la carta en las manos, como si buscara respuestas en aquel papel amarillento. Lucía trató de calmarla. Mamá, esto ya no es solo curiosidad. Te estás desgastando. ¿Estás lista para lo que venga si lo encontramos? Isabel se detuvo y la miró a los ojos. Hija, toda mi vida he sentido que me faltaba una pieza, una respuesta. Este hombre, su amor no dicho, pudo cambiar todo lo que fui. No puedo dar marcha atrás ahora. Necesito cerrar este círculo. Lucía se acercó y la abrazó. Entonces iremos a Dolores Hidalgo. Pero prométeme que, pase lo que pase, no te vas a quedar atrapada en el pasado. Isabel respiró hondo y asintió. Te lo prometo. El presagio en San Miguel. Antes de dormir, Isabel salió al patio de la posada. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Desde allí se veía la parroquia iluminada, majestuosa contra el cielo nocturno. Por un instante, juró escuchar su nombre en el viento. Isabel. Se estremeció, apretando la carta contra el pecho. Algo le decía que el encuentro estaba cada vez más cerca. Y, sin embargo, una parte de ella temía que la verdad que buscaba no trajera paz, sino dolor. El autobús avanzaba lento por la carretera que serpenteaba entre campos de maguey y colinas verdes. Isabel miraba por la ventana, con el corazón apretado. Cada kilómetro la acercaba más a una verdad que había esperado durante 40 años, pero también a un miedo que no sabía nombrar. Lucía, sentada a su lado, le apretó la mano. Mamá, pase lo que pase, recuerda que no está sola. Isabel sonrió débilmente, intentando ocultar la ansiedad. Gracias, hija. Si no fuera por ti, no tendría fuerzas para seguir. El autobús entró en el pueblo. Dolores Hidalgo se desplegaba como una pintura antigua, calles empedradas, casas bajas pintadas de colores suaves, plazas tranquilas con vendedores de helados, y al centro, la imponente parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, testigo de la historia de México. Había música de mariachis en una esquina, risas de niños corriendo por la plaza, el olor a nieves tradicionales flotando en el aire. Para cualquier visitante, aquel lugar era un rincón alegre del Bajío. Para Isabel, sin embargo, cada piedra parecía guardar un secreto. Tras dejar sus maletas en una pequeña posada, madre e hija comenzaron la búsqueda. Se dirigieron a la plaza principal y preguntaron en un puesto de helados. Disculpe, dijo Isabel al hombre mayor que atendía, ¿conoce a un señor llamado Andrés Gutiérrez? Arquitecto, de edad avanzada. El hombre levantó las cejas y se acomodó el sombrero. ¿Andrés Gutiérrez? Claro que lo conocí. Venía seguido por aquí, pedía siempre nieve de limón. Buen hombre, callado, aunque con una mirada triste. Isabel sintió un vuelco en el pecho. ¿Todavía vive aquí? El hombre bajó la voz, casi en un susurro. No lo he visto desde hace unos meses. Dicen que estaba enfermo, algunos comentan que se fue a una clínica, otros que se detuvo. Lucía intervino, notando la incomodidad. ¿Qué? El heladero suspiró. Que ya no está entre nosotros. Isabel se quedó paralizada. El mundo alrededor pareció detenerse, la música, las risas, los colores. Todo se desdibujó. ¿Qué quiere decir?, preguntó, con la voz quebrada. El hombre negó con la cabeza. No sé la verdad exacta, señora. Solo sé que lo velaron en una pequeña capilla del barrio de la Luz, pero algunos dicen que no, que en realidad se fue lejos. Aquí nadie sabe nada seguro. Lucía tomó a su madre del brazo, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Decidieron seguir la pista. El barrio de la Luz estaba en las afueras, con calles polvorientas y casas humildes. Preguntaron en una tiendita, y la dueña confirmó. Sí, aquí velaron a don Andrés hace unos meses.
Pero fue raro, no había familia, solo un par de vecinos y un muchacho que dijo ser como su alumno. Muy triste, la verdad. Isabel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Había llegado tarde. 40 años tarde. Entró en la pequeña capilla, silenciosa y cubierta de velas apagadas. Se arrodilló frente al altar y sacó la carta amarillenta. «Perdóname, Andrés», susurró entre lágrimas. «Perdóname por no haber leído tus palabras a tiempo. Perdóname por no estar aquí antes». Lucía la abrazó por detrás, conteniendo también sus lágrimas. Cuando salían de la capilla, una voz los detuvo. «¿Buscan a Andrés Gutiérrez?». Se giraron. Era un hombre joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y una libreta bajo el brazo. «Sí», respondió Isabel, limpiándose las lágrimas. «¿Usted lo conoció?». El joven asintió. «Me llamo Mateo. Fui su aprendiz. Andrés me enseñó a dibujar planos, a restaurar casas coloniales. Pasaba horas hablándome de su juventud, de un amor que nunca pudo olvidar». Isabel lo miró fijamente, sintiendo que el aire se le escapaba. «Un amor». Mateo asintió, con seriedad. «Sí. Una mujer llamada Isabel. Decía que ella era la gran historia de su vida, pero que el destino se interpuso. Nunca dejó de pensar en ella». Lucía quedó boquiabierta. Isabel apretó la carta contra el pecho, temblando. «Soy yo», murmuró con voz apenas audible. «Yo soy Isabel». Mateo abrió los ojos sorprendido. Entonces, él tenía razón. Siempre decía que algún día sus palabras encontrarían el camino hacia usted. Isabel no pudo contener el llanto. En una banca de la plaza, Mateo les contó más. Andrés estaba enfermo del corazón. Sabía que sus días estaban contados. Me pidió que guardara un cuaderno donde escribió sus memorias, por si alguna vez alguien venía a buscarlo. Sacó de su mochila un cuaderno de tapas gastadas y se lo entregó a Isabel. Dijo que si algún día una mujer llamada Isabel aparecía, este cuaderno debía ser suyo. Las manos de Isabel temblaban mientras recibía aquel objeto. Lo abrió y vio la letra conocida, la misma de la carta, recuerdos, bocetos de casas, pensamientos, y páginas enteras donde hablaba de ella. De su risa, de sus ojos, de cómo la carta que nunca llegó había sido su mayor condena. Isabel lloró en silencio mientras pasaba las hojas. Lucía, conmovida, le acarició el hombro. «Mamá, aunque no lo hayas visto, él nunca dejó de amarte». Cuando Isabel parecía resignarse al dolor de no haberlo encontrado vivo, Mateo agregó algo más. «Hay algo que debo decirles. Lo que muchos creen no es cierto. Andrés no murió aquí. Yo lo acompañé a la clínica, sí, pero después, desapareció. No hubo cuerpo, no hubo entierro real. Solo un rumor que alguien alimentó». Isabel levantó la cabeza, confundida. «¿Qué quiere decir?». «Que tal vez, todavía esté vivo». Mateo la miró con seriedad. «Lo último que supe es que viajó hacia un lugar más apartado, cerca de Guanajuato capital. Dijo que quería pasar sus últimos días en silencio, lejos de todo». Isabel sintió un rayo de esperanza atravesar la tristeza. ¿Podría ser verdad? ¿Andrés seguía vivo? Lucía, impactada, preguntó. ¿Dónde exactamente? Mateo dudó. No lo sé con certeza. Pero mencionó un rancho viejo, La Esperanza. Si quieren encontrarlo, ese es el lugar donde deberían buscar. Isabel apretó el cuaderno contra el pecho. Su corazón oscilaba entre el dolor de la pérdida y la chispa de la esperanza. Esa noche, en la posada, Isabel abrió el cuaderno de Andrés y leyó en voz baja. Si algún día lees estas palabras, Isabel, sabrás que nunca dejé de esperarte. Ni un solo día. Ni un solo instante. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva.
Lucía la observaba, conmovida y preocupada a la vez. «Mamá, ¿estás lista para lo que pueda venir?» Isabel cerró el cuaderno y respondió con firmeza. «Sí. Esta vez no pienso dejar que el destino decida por mí». El camino hacia la esperanza apenas comenzaba. El amanecer en Dolores Hidalgo trajo un aire frío y silencioso. Isabel despertó temprano, con el cuaderno de Andrés aún abierto sobre su pecho. No había dormido casi nada, había pasado la noche leyendo y releyendo las páginas llenas de recuerdos, bocetos y confesiones de amor que él había guardado en secreto durante 40 años. Cada palabra escrita parecía un eco de lo que pudo haber sido su vida, un reflejo de los años perdidos. Pero entre todo ese dolor había surgido una chispa, la posibilidad de que Andrés todavía estuviera vivo. Lucía entró a la habitación, con 2 tazas de café humeante. «Mamá, apenas pegaste los ojos. ¿Estás segura de querer seguir con esto?» Isabel asintió con determinación, aunque sus manos temblaban al sostener la taza. «Lucía, llevo 40 años esperando respuestas. No voy a detenerme ahora. Si hay una mínima posibilidad de verlo, debo intentarlo». Al mediodía, alquilaron un coche viejo en la estación y tomaron la carretera hacia Guanajuato capital. El camino era sinuoso, rodeado de montañas que parecían observarlas desde lo alto. Los magueyes se extendían como guardianes silenciosos, y el sol caía fuerte sobre el parabrisas. Lucía conducía, atenta. Isabel miraba el paisaje, perdida en pensamientos. Recordaba la última vez que vio a Andrés, los paseos juveniles, las promesas que nunca se cumplieron. ¿Qué pasaría si lo encontraba? ¿Qué le diría? ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. «Más que miedo, tengo incertidumbre», respondió Isabel, con un suspiro. «No sé si mi corazón resistirá lo que voy a encontrar». Después de horas de camino, siguiendo indicaciones vagas de Mateo y algunos lugareños, llegaron a un sendero polvoriento que conducía a un viejo rancho. Un portón de hierro oxidado, cubierto de maleza, se levantaba frente a ellas. Un letrero descolorido apenas dejaba leer el nombre, La Esperanza. El lugar parecía detenido en el tiempo. La fachada de la casona principal estaba cuarteada, con ventanas cerradas y enredaderas trepando por las paredes. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de los gallos y el viento moviendo las hojas secas. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí es, lo sé». Empujaron el portón que crujió con un lamento metálico, y caminaron por el sendero de tierra hasta la puerta de madera. Golpearon varias veces. Al principio no hubo respuesta. Pero tras unos segundos, un hombre mayor apareció. Era delgado, de piel curtida por el sol, con sombrero de palma y mirada desconfiada. «¿Qué buscan?», preguntó con voz ronca. Isabel respiró hondo. «Busco a Andrés Gutiérrez. Me dijeron que podría estar aquí». El hombre frunció el ceño, midiendo sus palabras. «¿Y usted quién es?». «Soy alguien de su pasado. Necesito verlo». El anciano la miró largo rato, como si estuviera decidiendo si confiar o no. Finalmente, murmuró: «Andrés no recibe visitas. Vino aquí para estar en paz». Isabel dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Por favor, dígale que Isabel está aquí. Él me conocerá». El hombre pareció estremecerse al escuchar ese nombre. Tras un silencio tenso, asintió: «Espere aquí». El tiempo se volvió eterno. Isabel sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. Lucía le sostuvo la mano, intentando transmitirle calma, aunque ella misma estaba nerviosa. De pronto, escucharon pasos dentro de la casa. Pasos arrastrados, lentos, como de alguien que cargaba con el peso de los años y de los recuerdos. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Andrés apareció en el umbral, apoyado en un bastón. Su cabello, antes oscuro, era ahora completamente blanco.
El rostro marcado por arrugas, los ojos hundidos pero aún brillantes, como dos brasas que se negaban a apagarse. Cuando la miró, se detuvo en seco. «Isabel», murmuró con voz temblorosa. Isabel dio un paso adelante, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, Andrés, soy yo». El tiempo pareció detenerse. Ambos se miraban como si los 40 años de ausencia se comprimieran en un solo instante. Él dejó caer el bastón y extendió la mano hacia ella, temblando. «Creí que nunca volvería a verte». Isabel tomó su mano, apretándola con fuerza. «Tu carta llegó, 40 años tarde». Un silencio profundo los envolvió. Andrés bajó la mirada, con una mezcla de tristeza y alivio. «Entonces, por fin la leíste». «Sí», respondió Isabel, con un sollozo. «Y desde que la abrí, mi vida cambió». Se sentaron en el viejo portal del rancho. Lucía observaba desde un lado, conmovida por la intensidad del momento. Andrés le contó que, tras no recibir respuesta a su carta, pensó que Isabel lo había olvidado. Se lanzó a su carrera como arquitecto, pero siempre con un vacío en el corazón. Nunca se casó, nunca formó una familia. Todo lo que construí, Isabel, fue para distraerme de lo que perdí. Pero nada llenó el vacío de no tenerte a mi lado. Isabel lloraba en silencio, escuchando. Yo tampoco te olvidé, Andrés. Creí que habías desaparecido de mi vida por decisión propia, y seguí adelante, pero siempre con esa espina clavada. Lucía, conmovida, intervino suavemente. Tal vez el destino quiso que se reencontraran ahora. Andrés miró a Isabel con ternura. No sé cuánto tiempo me queda, Isabel. Mi salud es frágil. Pero si la vida me permite un poco más, quisiera pasarlo contigo, aunque sea un día, una hora, un instante. Isabel le tomó las manos con fuerza, entre lágrimas. No importa cuánto tiempo quede. Lo que importa es que, al fin, estamos juntos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. Isabel y Andrés se abrazaron con fuerza, como si intentaran recuperar en ese gesto todos los años perdidos. Lucía los miraba con los ojos humedecidos, comprendiendo que estaba siendo testigo de un amor que había resistido al tiempo, al silencio y al destino. Pero en medio de esa paz momentánea, una sombra de incertidumbre permanecía. ¿Sería este reencuentro el inicio de una nueva etapa o solo el preludio de una despedida definitiva? Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Andrés y susurró. «Prométeme que no desaparecerás otra vez». Él acarició suavemente su mano, con voz quebrada. «Te lo prometo, mientras mi corazón siga latiendo». La noche cayó sobre la esperanza. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, testigos silenciosos de un amor renacido. Isabel, Andrés y Lucía cenaron juntos en la vieja casa, compartiendo palabras, risas tímidas y silencios cargados de emoción. Pero aunque la felicidad del reencuentro iluminaba sus corazones, todos sabían que la verdad más dura aún estaba por revelarse. Porque la vida, igual que las cartas, a veces trae mensajes demasiado tarde. La mañana siguiente en La Esperanza amaneció con un silencio especial. El canto de los gallos resonaba a lo lejos, los rayos de sol se filtraban entre las montañas, y el aire traía consigo ese olor a tierra húmeda que solo el campo sabe dar. Isabel despertó en una habitación sencilla, con paredes de adobe y muebles antiguos. Sobre la mesa de noche había un vaso con agua y una fotografía en blanco y negro, Andrés de joven, sonriente, sosteniendo unos planos de construcción. Ella se acercó y acarició la foto con ternura. Era el hombre que había amado en silencio toda su vida, el que nunca dejó de estar en su corazón, aunque el tiempo y las circunstancias lo hubieran arrebatado de su destino. Lucía entró despacio. «Mamá, ¿dormiste bien?» «Sí, hija, aunque siento que estoy viviendo un sueño del que no quiero despertar». En la cocina, Andrés las esperaba. Vestía una camisa sencilla, y aunque su cuerpo se notaba cansado, sus ojos brillaban como nunca.
Había preparado café de olla y pan recién calentado en un comal. Hace años que no tenía compañía para desayunar, dijo con una sonrisa tímida. Lucía sonrió también. Pues prepárese, don Andrés, porque creo que lo vamos a visitar seguido. El ambiente era cálido, casi familiar. Entre risas y recuerdos, Isabel sintió por primera vez en mucho tiempo una paz profunda. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, aunque sabía, en lo más hondo de su corazón, que esa dicha podía ser frágil. Después del desayuno, Andrés pidió hablar a solas con Isabel. Salieron al jardín, donde un viejo mezquite daba sombra. Isabel, empezó con voz grave. No quiero que este reencuentro se construya sobre ilusiones. Debo decirte la verdad. Ella lo miró con temor. ¿Qué sucede, Andrés? Él suspiró y bajó la mirada. Estoy enfermo. El médico me dijo hace meses que mi corazón está demasiado débil. No me queda mucho tiempo. Las palabras cayeron como un golpe brutal. Isabel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No me digas eso ahora que te encontré. Quise esconderlo, pero sería injusto. Tú mereces saberlo. No vine aquí a esperar la muerte, sino a encontrar paz. Nunca pensé que volvería a verte, y ahora que estás aquí, siento que la vida me regaló un último milagro. Isabel lo abrazó con fuerza, llorando en silencio. Si es poco el tiempo que queda, lo viviremos juntos. Ya no habrá más cartas perdidas ni silencios. Andrés cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Esa tarde, mientras Isabel descansaba, Lucía se sentó con Andrés en el portal. Había algo que llevaba días queriendo decir. Don Andrés, quiero agradecerle. No solo por lo que significa para mi mamá, sino también porque gracias a su historia yo entendí algo. ¿Qué cosa, muchacha?, preguntó él con curiosidad. Lucía respiró hondo. Que no se debe callar lo que uno siente. Yo siempre tuve miedo de mostrar mis sentimientos, de ser rechazada, pero al ver lo que les pasó a ustedes, me di cuenta de que el silencio puede robarte toda una vida de felicidad. Andrés sonrió, emocionado. Entonces, mi error no fue en vano. Si tú aprendes a no repetirlo, habrá valido la pena. Lucía lo abrazó con cariño. Prometo que no callaré lo que siento, nunca más. Ese mismo día, al caer la tarde, Andrés pidió algo especial. Quiero que me lean mi carta. La que te llegó 40 años después, Isabel. Quiero escucharla con tu voz. Isabel, con el corazón latiendo fuerte, sacó el sobre de su bolso. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz alta, mientras el cielo se pintaba de naranja y púrpura. Querida Isabel. Si estas palabras llegan a ti, es porque me atreví a confesarte lo que siempre callé. Te amo desde el primer día que te vi, y si me dieras la oportunidad, pasaría mi vida entera a tu lado. La voz de Isabel se quebraba, pero continuó leyendo cada línea. Andrés cerró los ojos, dejándose envolver por esas palabras que habían esperado 4 décadas para ser pronunciadas frente a él. Cuando terminó, Andrés tomó su mano. Ahora sí, ya puedo irme en paz. Isabel apretó su mano con desesperación. No digas eso, Andrés. No me dejes ahora. Él sonrió débilmente. No me iré del todo. Mientras me recuerdes, estaré contigo. Esa noche, Andrés se sintió más débil. Se acostó en su habitación, con Isabel a su lado sosteniéndole la mano. Lucía permaneció en la puerta, observando en silencio, comprendiendo que estaba siendo testigo del final de una historia que trascendía generaciones. Antes de cerrar los ojos, Andrés susurró. Gracias por venir, Isabel. Gracias por no dejar que esta carta se perdiera en el olvido. Ella lo besó en la frente, con lágrimas cayendo sin control. Gracias a ti por amarme, Andrés. Y por esperar, toda una vida. Andrés esbozó una última sonrisa, y en un suspiro profundo, se fue.
El silencio llenó la habitación. Isabel lloró abrazada a él, mientras Lucía, conmovida, la rodeaba con sus brazos para sostenerla. Pasaron semanas. Isabel regresó a la Ciudad de México con Lucía, llevando consigo el cuaderno de Andrés y la carta que había cambiado su destino. Una tarde, en el cementerio de Dolores Hidalgo, Isabel colocó flores frescas sobre la tumba de Andrés. Se sentó frente a la lápida y sacó el cuaderno. Tu historia no terminó, Andrés. Yo me encargaré de contarla. De que otros aprendan a no callar lo que sienten, de que el amor no se pierda en cartas sin abrir. Cerró los ojos y sintió una brisa suave acariciarle el rostro. En ese instante, como un susurro invisible, creyó escuchar su voz. Nunca es tarde para amar, Isabel, nunca. Sonrió entre lágrimas. Porque aunque el destino les robó una vida juntos, el amor había vencido al tiempo, dejando un último mensaje para el mundo, que el silencio es el verdadero ladrón del amor, y que decir lo que uno siente puede cambiarlo todo. Cierre definitivo. Isabel encuentra paz al comprender que, aunque la carta llegó tarde, el amor nunca se perdió. Lucía hereda la enseñanza de no callar sus sentimientos. El mensaje final resuena como eco eterno: nunca es tarde para amar, punto.